buenos días, bienvenidos a la Iglesia Vida Nueva Acapulco, las redes sociales, bienvenidos hermanos que nos acompañan, personas que vienen por primera vez, pues bienvenidos a este mensaje que tiene el Señor para nosotros. No pienses que estoy yo aquí dándote el mensaje, vamos a estudiar la palabra de Dios y es Dios a través de su palabra quien nos va a hablar. Y si vienes aquí es porque tiene el Señor algo exclusivo para ti, que no se lo va a decir a nadie más. Va a llegar a tu corazón exclusivo para ti. Es un mensaje exclusivo para ti. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque hemos sido creados por ti, diseñados por ti para adorarte. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, es esa gracia tuya donde podemos venir a realizar ese propósito para el que tú nos creaste. Te damos gracias por ayudarnos a llegar. Te damos gracias por darnos este lugar tan hermoso, por la compañía de los hermanos. Gracias, Señor, por la salud que nos das. No solamente nos das vida, nos das salud en esta vida, Señor. Y lo que recibimos de tu mano, te lo regresamos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra con mansedumbre, porque confiamos en que tu palabra proviene de ti, es tu vida, es tu aliento, y es ese aliento el que necesita nuestro corazón para seguir respirando, para seguir teniendo fe. La fe viene por el oír tu palabra, y es la palabra que vamos a escuchar ahorita. Te bendecimos por ello en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, sabemos de este conflicto, esta guerra que se suscitó, estaba yo pensando, entre Ucrania y Rusia, que ya va a cumplir un año. Fue en febrero del 2022 que Rusia ataca a Ucrania, pues nada más para ganar territorio, porque bueno, ellos ya tenían ahí como que un tratado pues con la Unión Europea, y se empiezan a hacer así unas tensiones con Rusia, y entonces Rusia, después de estar pues como que advirtiendo, pues le declara esta guerra a Ucrania, donde vemos toda esta devastación, donde vemos que de la noche a la mañana las personas ucranianas, los ucranianos, pues los despertaron las bombas, ¿verdad? Y ahorita muchos de ellos ya no están ahí. Entonces llega esta como tragedia, ¿verdad?, a la vida del país de Ucrania. Y también es noticia que a partir del jueves pasado en Estados Unidos, en las regiones de Oklahoma, de Alabama, de Georgia, vinieron unas tormentas, vinieron tornados tremendos, y las escenas son impactantes de cómo se quedan sin casa. Y los que se quedan ahí con un poquito, sin luz y sin agua y sin alimento, y hay 9 muertos, decía la gobernadora de Oklahoma, que había 9 muertos, y a la fecha siguen buscando sobrevivientes. Y otra tragedia, ¿verdad?, que llega inesperadamente a estas regiones. Y pues qué decir de los tiroteos, California, ¿verdad?, con uno tras otro tiroteos, donde muertes masivas, murieron mexicanos también, y vemos que este tipo de sucesos, de tragedias, pues son hechos reales, y eso significa que ninguno de nosotros está exento de pasar por una tragedia que cambie drásticamente nuestro existir, el rumbo de nuestro existir. Y es que las tragedias son hechos, las tragedias son situaciones lamentables que arrastran desdicha, desgracia, dolor, que arrastran momentos muy fuertes de desesperación, de angustia, y que llegan inesperadamente. Yo pienso que en una tragedia eso es lo más fuerte, que llega inesperadamente, ¿no?, y te cambia drásticamente el rumbo de tu existir. Entonces este mensaje se llama la tragedia del cristiano. La tragedia del cristiano. Las personas en Ucrania, en Georgia, en Oklahoma, en California, ellos estaban viviendo normalmente. O sea, estaban con sus vidas normales, haciendo, de hecho, en unos tiroteos, pues fue en un festejo del Año Nuevo Chino, y que acostumbraban a ir a este salón a festejar, y fue que entró una persona como de 70 y tantos años y disparó, ¿verdad? Entonces ellos iban en su vida normal, cotidianamente. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es la vida normal de un cristiano? ¿Cómo vive un cristiano normalmente? ¿Cómo es la vida normal? ¿Qué hace normalmente un cristiano? ¿Cuál es esa vida cotidiana que vive un cristiano? Entonces,
la Biblia nos va a, nos va a ayudar a responder, a irle dando respuesta a estas preguntas por si no las has contestado. Y si ya tienes la respuesta, contéstale. Bueno, vamos al primer pasaje, van a ser varios pasajes. El primero está en 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 y 15. Antes de entrar de lleno a la interpretación del pasaje o de estos dos versículos, me llama la atención, y es una frase que me puse a estudiar, que se encuentra en el versículo 14, donde dice que uno murió por todos. Uno murió por todos. Y es que aquí hay una falsa doctrina del universalismo. Esta falsa doctrina del universalismo enseña que todos son hechos salvos debido a que Jesús murió por todos. Y pareciera que es cierto, pero no es cierto. Ellos dicen que debido a que Jesucristo, dice la Biblia, que murió por todos, entonces todos son hechos salvos por ese hecho, porque Él murió por todos. Y eso no es cierto. Y lo descubre la Biblia en Juan 1:12. En Juan 1:12 dice la palabra: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí vemos claramente que solo son salvos todos los que le reciben y creen en su nombre, ¿verdad? Y eso es importante, para que una falsa doctrina, pues es una herejía, es una verdad a medias, es una verdad llevada al extremo. ¿Y cuál es este extremo? Que como Cristo murió por todos, pues todos entonces somos hechos salvos, y no es cierto. Aquí Juan dice claramente que solamente los que le reciben y los que creen en Él son hechos, todos los que le reciben y creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Entonces, bueno, voy a regresar a 2 Corintios 5, 14 y vuelvo a leer esta parte. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces aquí Pablo está hablando en el mismo sentir y en la misma línea de Juan. En el sentido de ¿qué? De que la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, es capaz de salvar a todos los que le reciben y creen en su nombre. Esa es la línea. Efectivamente, la muerte de Jesucristo es capaz, es suficiente para salvar a todos los que le reciben y creen en su nombre. ¿Se fijan? Entonces, hay cristianos, de hecho, que les incomoda esta frase de recibir a Cristo, porque dicen, ¿cómo que recibir a Cristo? Pues suena como que te estoy haciendo un favor, Cristo, de recibirte. Y es que el problema no está en la frase, el problema está en el corazón de quien lo recibe. ¿Verdad? Porque efectivamente hay corazones orgullosos que reciben, entre comillas, a Jesucristo. Pero ojo, Jesucristo no entra en un corazón orgulloso. Es más, ese corazón de esa persona la ha engañado a ella misma, porque Jesús no entra a un corazón orgulloso. Ese corazón que piensa que te estoy haciendo un favor en recibirte. Entonces se convierte Jesucristo nuestro Señor en nuestro genio de la lámpara, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque te hice el favor de recibirte. Y no es así. Jesús entra en corazones que ante el amor de Jesús reconocen su maldad. Jesucristo entra en corazones que ante la humildad de Jesús reconocen su soberbia. Jesucristo entra en corazones que reconocen que no viven en paz y anhelan tener la paz de Dios. A esos corazones entra Jesucristo. Entonces, la idea de recibir a Jesús es bíblica y lo vemos en Juan, ¿verdad? Es totalmente bíblico, ahí está clarísimo. Mas a todos los que le recibieron, es otra forma de decir a los que creen en su nombre.
mas a todos los que recibieron es otra manera de decir a los que creen en su nombre. ¿Qué significa eso? Que la fe aquí está descrita como recibir a Jesús. Así se describe la fe ahí. Recibir a Jesús está hablando de fe. No está hablando de hacerle un favor a Jesús. Ese corazón está hablando de fe, ¿verdad? De que está recibiendo. Cuando el corazón del hombre ha sido impactado por el amor de Jesús, por la humildad de Jesús, por la paz de Jesús, ese corazón anhela recibir a Jesús, no pensando en que le está haciendo un favor a Jesús. ¿Sí? Ese corazón ha sido sincero. Ese corazón ha reconocido que él tenía soberbia, que no tenía paz y que tenía maldad. Pues ¿quién va a rechazar a un hombre que te va a cambiar el corazón? Pues no debería nadie de hacerlo, porque él tiene amor, nosotros tenemos maldad. Él tiene humildad, nosotros somos soberbios. De él llega la paz, nosotros no vivimos en paz. Mas sin embargo hay muchas personas que lo rechazan, que rechazan a aquel, al único que puede cambiar el corazón. El corazón es como una mano extendida. Es una mano extendida que está recibiendo el amor y la gracia de Dios. Es ese corazón que se extiende, que necesita el amor de Dios y no que le está haciendo un favor. Cada corazón necesita recibir y aceptar a Jesucristo. No hay un corazón que no lo necesite. Entonces, bueno, vamos a comenzar a contestar estas preguntas. ¿Cómo vive un cristiano normalmente? ¿Cuál es la vida normal que debe de llevar un cristiano? Entonces, aquí en este contexto donde estamos, en 2 Corintios 5, me paso al 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Definitivamente, Pablo le está hablando a cristianos. Pablo está hablando ya a personas salvas, porque aquí lo dice, ¿verdad? Él está hablando de que, dice, y por todos murió para que los que viven, muerte, vida, morimos y vivimos. ¿Verdad? Ahí está, morimos al yo, vivimos en Cristo. Entonces aquí está hablando de cristianos. Entonces, si Jesús murió por nosotros, es natural que nosotros vivamos para Él. Si Jesús murió por nosotros, si Él murió por ti, es natural, es normal, es lógico, elemental, que entonces tú vivas para Él, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí en 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que podemos decir que vivir normalmente, el cristiano tiene que vivir normalmente para Dios. Número uno. Una manera normal de vivir del cristiano tiene que ser para Dios. Esa es la manera normal. Entonces, el hecho de que Jesucristo nos haya dado una nueva vida, eso significa que yo ya no voy a vivir como vivía antes de tener a Cristo. Eso significa que voy a vivir diferente y no igual a como yo vivía antes de que Jesucristo me diera una vida nueva, y está fácil. Qué triste que tú tengas unos zapatos nuevos y sigas usando los viejos. ¿Para qué te compraste unos nuevos? Entonces te pones los nuevos. Entonces, si nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, es para que vivamos diferente y no igual a como veníamos viviendo sin Cristo. Y es que esa nueva vida que tenemos tuvo un costo y un precio, ¿verdad? Tuvo un pago, tuvo un costo. Y el costo fue, a Jesucristo le costó su vida, y el precio lo pagó con su sangre. Y si vamos nosotros a Levítico 17:11, dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado
para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne en la sangre está. Tú tienes vida porque tienes sangre, porque la sangre está circulando. Cuando alguien se muere, ya no tiene sangre. La vida de tu vida está en la sangre. Por ende, al derramar Jesucristo su sangre en la cruz, estaba dando su vida por tu vida. Eso fue lo que hizo en la cruz. Hubo un intercambio. Jesucristo dio su vida para que tú tuvieras vida, pero no cualquier vida, la vida de Él, una vida resucitada, una vida con poder. En la cruz Jesucristo hizo ese intercambio. Él pagó con su sangre y en su sangre estaba su vida, y Él derramó toda su sangre hasta el último gota. Te entregó toda su vida, no se quedó con nada, para que tú tuvieras vida. Por ende, le pertenecemos a Cristo. Y si le pertenecemos a Cristo, vivimos para Él. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Entonces, número uno, la normalidad de un cristiano es vivir para Dios. Así tiene que vivir normalmente el cristiano. No está haciendo algo extraordinario. No hay que aplaudirle, no hay que sentirse, no. Es elemental. Porque Cristo, le perteneces a Cristo. Entonces, vamos a seguir. Romanos 5:12. Romanos 5:12. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo por un hombre. Ese hombre, pues sabemos que es Adán, ¿verdad? Pero, y dice que a partir de ahí, todos, me gustaría que checaras ese todos, porque estás tú ahí adentro. En ese todos tú estás ahí. Todos los hombres. La muerte espiritual pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí estás tú adentro también, en esa ecuación. Y después estoy ahí en Romanos 5:12. Si me voy un poquito atrás a Romanos 3:23, ahí está en el mismo Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vuelve a dar ese absoluto: todos pecaron, toditos, ni uno se escapa, todos pecamos. Así que la Biblia, ¿qué está diciendo? La Biblia está diciendo que todas las personas, desde que nacimos con esta esclavitud al pecado. Porque ese es el problema del pecado, su esclavitud. No nomás el nombre o el hecho, es la esclavitud, es muy diferente. ¿Verdad? Eres esclavo, nacemos esclavos al pecado desde el nacimiento. El ser humano nace sometido a la fuerza, energía y poder del pecado. Porque no nomás es el nombre pecado, no, ahí hay una fuerza, ahí hay una energía y hay un poder. Y el poder se llama engaño. Y ahí está el poder del pecado, que engaña a las personas, que no les dice la verdad, no les dice cómo va a terminar tu pecado. Nada más te deja ir, te muestra lo bonito, pero no te muestra el engaño. Y ahí está el poder de la esclavitud en el engaño, que es el poder del pecado. El pecado tiene un poder, energía y fuerza. Tu más grande sufrimiento muchas veces fue ocasionado por la esclavitud de otra persona a su pecado. Porque otra persona estaba esclava a su pecado, a ti te hizo sufrir. Pero también el dolor que tú infringiste en otra persona, ese dolor profundo que tú pudiste haber infringido a otra persona, fue a causa por la esclavitud a tu pecado. Cuando hacemos sufrir y llorar y lastimamos una y otra vez, eso significa que estás esclavizado a un pecado. Nadie, por mucho que lo desee, por mucho que lo intente, por mucho que lo quiera,
Ninguna persona por sí sola puede librarse de la esclavitud al pecado. Nadie. Nadie tiene ese poder de librarse de esa esclavitud. Aun cuando la gente no quiera pecar más. Y estoy hablando de un pecado habitual. Estoy hablando de un pecado que practicas. Ese pecado que tú sabes que lo practicas, que es habitual en tu vida, que es un hábito. ¿Por qué es un hábito? Porque estás esclavizado a él. Y nadie te va a librar. Nadie. Y quiero leerles Romanos 6:6 en la versión Dios habla hoy. Romanos 6:6 en la versión Dios habla hoy. Dice esta versión: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y más adelantito en el 11, Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos, ¿para quién? Para Dios, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Y es que el pecado, si lo podemos definir con palabras sencillitas, con sensaciones que todos hemos sentido, el pecado es el egoísmo y la vanagloria en acción. El pecado es el dolor y la angustia en acción. El pecado es el odio, el rencor, el resentimiento y la venganza en acción. El pecado es el orgullo, la soberbia y la vanagloria en acción. El pecado es la inmoralidad, la perversión, la lujuria y la lascivia en acción. El pecado es la ambición, la codicia y la avaricia en acción. El pecado es la maldad máxima en acción. El pecado tiene vida, por eso causa dolor, por eso causa lágrimas. Tiene energía, por eso pega tan fuerte y lastima tanto. Pero aquí dice que Jesucristo en la cruz, con su muerte y su resurrección, destruyó el poder del pecado. Ese poder de esclavitud, Jesucristo lo destruyó en la cruz y nos hizo libres de esa esclavitud al pecado. Pareciera que no estoy enfrente de ningún salvo. ¿No le da gusto eso? Amén. Jesucristo nos hizo libres de esa esclavitud, lo que nadie podía hacer. Por eso dice, considérate ya libre. Ahora, si eres libre de ese dueño, de ese amo que era el pecado, entonces puedes vivir para Dios. Y ahí tenemos otra respuesta. La vida normal del cristiano es ya no practicar el pecado que antes practicaba. Esa es la vida normal. No estás haciendo nada extraordinario. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya venció esa esclavitud que te tenía esclavo al pecado. El cristiano normalmente vive libre de aquel pecado habitual. Eso es lo normal en la vida del cristiano. Vivir libre de ese pecado que tú antes, día a día, y que no querías, pero caías. ¿Verdad? Ok, veamos otro pasaje. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo aquí? Que vivir para Dios significa una vida de continua transformación por el poder y por la obra del Espíritu Santo en ti. Es una vida continua de transformarte, es una vida continua de ya no hacer lo que hacías y ahora puedo hacer lo que no hacía. Lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Y lo que antes seguía haciendo, ya no lo hago. Es una vida constante de transformación debido a la obra del Espíritu Santo
en nosotros. Ese Espíritu Santo es el poder de Dios, porque fue el que lo resucitó de entre los muertos. Cuando Jesucristo estaba muerto, ¿quién lo resucitó? El poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el poder de Dios personificado en la persona del Espíritu Santo. Ese poder está dentro de nosotros y está obrando. Está haciendo una obra de transformación. Ese poder de Dios es el único que puede contra los deseos de la carne. Porque la carne tiene esos deseos. Ella quiere hacer no las cosas buenas. Porque esta palabra deseos que encontramos en esta frase, y que se los quiero dar en otras frases primero, antes de darles el significado, estoy cerquita de Romanos 13, 14. Hablando del mismo punto de los deseos de la carne, para que veamos lo fuerte que es esta carne y sus deseos, que terminamos cumpliéndoselos. Romanos 13, déjenme lo checo, 13, 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Son unos deseos que quieren ser satisfechos y son fuertes. Y van desde cosas de ya no quiero comer chocolate y me atasco de chocolate, a desde ya no quiero ver pornografía y la sigo viendo. Entrevistan a los psicópatas y dicen, yo no quería matar, pero algo dentro de mí me decía mata. Son deseos incontrolables. Que cuando uno ya comete una barbaridad que dice, es que no te quería dañar, no te quería pegar, es que no te quería gritar, y entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque no se pudieron controlar esos deseos. Otro versículo que habla de estos deseos es Efesios 2:3. Estoy en Romanos, me muevo a Efesios, hacia adelante. Efesios 2:3. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, antes de ser cristianos. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pues claro, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivíamos, sometidos a los caprichos de la carne, a los deseos de la carne. Y lo que él pensaba en nuestra mente, eso hacíamos, así vivíamos, dice en pasado. ¿Por qué dice en pasado? Porque le está hablando a cristianos que ya tienen este Espíritu Santo que les va a ayudar y que nos ayuda a combatir esos deseos, a decirle no. Tan simple como decir no. Tan simple, pero tan difícil hacerlo. Y muchas veces decimos, es que si no hubiera ido, es que si no le hubiera pegado, es que si no hubiera hecho esto, pero ya lo hubiera, no existe, ya lo hiciste, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es muy fuerte. Solamente un poder de resurrección, de poder resucitar al Señor Jesucristo, es el único que puede vencer la carne, sus deseos. El último, Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí está el deseo de la carne de quiero comprar, no, pero no, sí compro, no compro, quiero comer eso, no como, quiero adulterar, no, pero es que si me cachan, no quiero, y ahí está la batalla entre sí y no, ¿quién dice sí, quién dice no? La carne está queriendo decir que sí. Pero ese es el punto importante, que esta palabra aquí, este deseo que encontramos en estos versículos que les di, el griego de este deseo es epitsumía, sin H, epitsumía. Y está hablando de un deseo especialmente a lo prohibido. Especialmente a lo prohibido. Los deseos de la carne
quieren lo prohibido, lo que no está permitido, la mujer que no se te está permitida, el hombre que no se te está permitido, el dinero que no se te está permitido, la pornografía que no se te está permitido, la glotonería que no se te está permitido. Eso quiere la carne y lo logra hacer. Es un deseo muy fuerte, conocido también como pasión, como concupiscencia. Las concupiscencias son esas pasiones desordenadas. Porque una cosa es que, bueno, se sienta pasión por el fútbol. Pues la cosa es que sientas pasión por los niños y te metas con los niños, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo prohibido? Y lo dice la Biblia en Gálatas 5, 19, 21. Y da una serie de obras carnales prohibidas para el cristiano. Y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes están prohibidas para el cristiano, pero la carne las quiere hacer. Y yo espero que hayan ido tachando en lugar de palomeando cada obra. ¿No? Esto ya no, esta ya no, esta ya no, esta ya no. Por el poder del Espíritu Santo, ¿saben? Entonces el Espíritu Santo es el único poder que vence el deseo a lo prohibido. Solamente el Espíritu Santo. Y entonces tenemos la maravillosa palabra de Dios que nos dice en Romanos, me voy a Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Dice, porque si vivís cristianos, si vivís normalmente cristianos, si normalmente vives conforme a la carne, vas a morir. Vas a estar separado de Dios. No pierdes la salvación, pero no hay comunión con Dios. Dice la palabra que tus iniquidades y tus pecados hicieron barrera entre tú y Dios. No se pierde la salvación, pero pierde la presencia de Dios. No hay comunión con Dios. ¿Por qué? Por tus iniquidades, por tus pecados. Pero dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo que se pueden hacer morir, que se puede eliminar ese deseo de ir a hacerlo. La carne ahí va a seguir hablando. Pero es muy distinto a que la carne hable y que yo lo obedezca, a que hable y no le haga caso. No satisfacer la carne. A la carne la tenemos que matar de inanición, no proveerle, no alimentarle. Cada vez que tú pecas, le alimentas y le metes una cucharada de verdura y le metes vitaminas, y cada vez que tú pecas estás alimentando la carne. Ese deseo lo estás alimentando. Pero si no pecas, la matas de inanición. Queda débil. Y aunque quiera hablar y aunque... no puedes. ¿Por qué? Porque vives por el Espíritu, vives guiado por el Espíritu Santo, vives dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás te va a dirigir a pecar, a adulterar, a robar, a matar a nadie. El Espíritu Santo jamás te va a dirigir a eso. Por ende, te va a dirigir a tener comunión con Dios, te va a dirigir a congregarte, te va a dirigir a perdonar, te va a dirigir a amar honestamente, te va a dirigir a hacer lo correcto, no lo incorrecto. Qué gran poder, qué gran ayuda, qué gran bendición del Señor. Vivir para Dios entonces es experimentar día a día la victoria del Espíritu Santo sobre los deseos de tu carne. Vivir para Dios es experimentar día a día la victoria del Espíritu Santo sobre los deseos de tu carne. Y eso es transformación y eso es santidad. Por ende, la vida normal del cristiano es decirle no a los apetitos carnales, venciendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es decirle no a la carne. Así vive normalmente un cristiano. Un cristiano no vive normalmente diciéndole sí a todo lo que la carne quiere. No, esa no es la vida de un cristiano. Normalmente el cristiano tiene que vivir diciéndole no a la carne en el Espíritu. Ok, Gálatas 6, 14.
Gálatas 6:14. Dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vivir para Dios es eliminar toda conexión mundana, todo aquello que te conectaba con el mundo, amistades, lugares, sensaciones, las telenovelas, La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Todo aquello que te conectaba con el mundo, todo eso tiene que ser eliminado, ¿verdad? Porque es fácil, aquí lo dicen, si tú estás muerto, pues ya el mundo no te puede influir, ¿verdad? Entonces tú, como estás vivo, ya no te dejas influir por el mundo, ¿verdad? Aquí habla de una muerte, ¿verdad? Y habla de que ya el mundo no puede tener ninguna influencia sobre ti. Influencia, yo no estoy hablando de que nos vayamos allá al convento, no. Estoy hablando de una influencia, de cuando el mundo quiere que tú hagas lo que el mundo quiere que tú hagas. Eso es una influencia. Cuando alguien ejerce una influencia sobre otra persona es lograr que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Te influyo, ¿verdad? Las malas influencias de nuestros hijos. Ya no te juntes con fulano, porque mira cómo te está influyendo, ¿verdad? Te está haciendo que te portes mal. Ok, el mundo hace que se porte mal al cristiano. Lo influye con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces el cristiano ya no quiere venir aquí, pues qué aburrido venir aquí, no, yo quiero ir allá. Allá está más sabroso, allá está más atractivo, allá me va a dejar una ganancia. ¿Aquí qué? 2 horas aquí metido y hasta gasto más, gasolina y todo, porque estamos influenciados por el mundo. Pero cuando alguien está muerto al mundo, ya no se deja influenciar por el mundo. Y eso es lo que está diciendo aquí, que nosotros ya no tenemos, que el cristiano no debe, el mundo no debe tener ninguna influencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Y un muerto, por más que tú le hables, no puede responder. Por más que le hables. Si tú estás verdaderamente muerto y vivo para Dios, por más que te hable el mundo y te venga a tocar la puerta y te grite y ven, ya es que no tengo dinero, yo te la disparo, ven, es que no quiero ir, tú ven, hombre, te vas a divertir. Por más que el mundo te hable, tú estás muerto. Un muerto no puede responder. Tú ya no le respondes al mundo, porque el mundo no va a dejar de hablar, al contrario, está hablando bien fuerte. Está rugiendo el mundo. Quiere tu vida, quiere nuestra vida, quiere nuestra alma, quiere el alma de nuestros hijos. Pero un muerto no le responde al mundo, ni es influenciado por él. Vivir para Dios, y cuando el mundo está crucificado por ti, para ti, a tu corazón ya no le importa nada de lo que el mundo ofrece. Ya no le importa la gloria de la fama, ya no me importa ser la mejor tiktonera, no sé si se dice así, influencer, ya no me importa. No me importa todo lo que ofrece el mundo, no me importa la gloria del mundo, no me importa la fama del mundo, no me importa la vanagloria del mundo. Ya a mi corazón eso no le importa, está muerto para el mundo. Ya no me importa, esas glorias ya no me importan, ahora me importa otra. Y es lo que aquí dice, ¿qué gloria nos tiene que importar a nosotros? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que a mí me importa es lo que pasó en la cruz de Cristo, que Él murió por mí, y que al morir por mí me dio libertad de la esclavitud del pecado, que al morir por mí Él venció el deseo de la carne. Eso es, ahí esa gloria sí me importa. Y me presento todos los días a esa cruz, y en esa cruz está mi gloria, y en esa cruz está mi felicidad, y en esa cruz está mi paz, y en esa cruz está mi vida. En esa cruz, porque ahí se nos dio vida a nosotros.
Y hay este cambio, como dice Romanos 12:2, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. Y es esa la vida normal de un cristiano. Entonces, vivir para Dios es cuando solo te importa la gloria de la cruz de Cristo, y por lo tanto te es fácil eliminar todo contacto con el mundo, porque solamente me importa la cruz de Cristo. Que aquí, claro, aquí lo corto, porque mis ojos están puestos en Cristo. Entonces, es muy normal para el cristiano vivir desinteresado de las cosas del mundo. Así vive un cristiano normalmente, desinteresado. Que ya otra serie, que Netflix, que Alexa, que lo que tú me digas, ya no me interesa. Yo voy a leer la palabra. Sí, de repente echaré así una ojeadita al mundo, veré una serie, veré un programa. ¿Sabes qué? Le vuelvo a cerrar, está horrible ahí, ¿sabes? Pero a veces le echamos una ventaneada al mundo y ahí nos quedamos. Si no, voltea a ver las sillas. ¿Ontan? Entonces, el último, Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, o sea, el Espíritu Santo, está en vosotros, el cual, o sea, el Espíritu Santo, tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivir para Dios es cuando tú eres lo que Dios diseñó que tú fueses. Vivir para Dios es cuando tú eres lo que Dios diseñó que tú fueses. Porque cuando tú vives siendo quien Dios diseñó que tú fueses, tú glorificas a Dios. La gente ve a Dios en tu comportamiento. La gente ve el amor de Dios en ti. La gente ve el perdón de Dios en ti. La gente ve la diligencia de Dios en ti. La gente ve la sabiduría de Dios en ti. Tú estás glorificando a Dios. Lo estás mostrando, siendo quien Dios quiere que tú seas. Solamente cuando tú eres quien Dios quiere que tú seas, tu vida glorifica a Dios. Y estás en el propósito de Dios. Y su propósito se está cumpliendo. Si tú no eres quien Dios quiere que tú seas, tú vives muy lejos del propósito de Dios. Y en tu vida no hay paz. Habrá dinero, pero no hay paz. Tendrás una super cama, pero no puedes dormir. Tendrás una super casa, pero te sientes súper mal. Solamente cuando nosotros vivimos siendo lo que Dios quiere que seamos, vivimos bien, porque su propósito se está cumpliendo en nosotros. Lo estamos glorificando, lo estamos mostrando. Así que la vida normal de un cristiano es mostrar a los demás al Dios que adora y que sirve. Esa es la vida normal de un cristiano. Ir por la vida reflejando a Dios. Ir por la vida echando esa salecita que nos desea la paz. Ir por la vida dejando ese bonito sabor de boca. Ir por la vida sazonando otras vidas. Ir por la vida dándole vida a otras personas. Así es la vida normal de un cristiano. Dios nos dio una vida nueva para el propósito de vivir para Él. Él nos dio esta nueva vida en Cristo con el propósito de que nosotros vivamos para Él y no para nosotros mismos. Así que la pregunta es muy simple. La pregunta es muy simple que hay que responder. ¿Estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para Jesús? La palabra de Dios ya te dio un gran panorama y nos quedamos cortitos porque nos faltaron muchas otras cosas. Pero ahí tú puedes ver para quién estás viviendo. Ahí tú puedes darte cuenta por qué tu vida está como está.
¿Por qué tu corazón está como está? ¿Por qué no tienes tranquilidad? ¿Por qué vives tan frustrado, tan angustiado? Tal vez estás demasiado lejos del propósito de Dios. Pero también está la otra parte. Ay, con razón me siento tan bien, Señor. Yo no sabía qué era. Yo pensé que era, pues que me veo más delgadita. Pero no, Señor, es porque estoy en tu propósito. Tu propósito se está cumpliendo en mí. La tragedia del cristiano es que el cristiano, siendo cristiano, no viva como cristiano. La tragedia más grande del cristiano es que siendo libre, viva como esclavo. La tragedia más grande del cristiano es que teniendo una salvación, aún continúe viviendo perdido. Qué catastrófica vida. Qué vida tan devastadora. Porque el huracán, la tragedia del huracán no solamente afectó una casa, afectó muchísimas. Tu tragedia no solamente te afecta a ti, afecta a tus hijos, afecta a tus nietos, afecta a tus empleados, afecta a tu colonia, afecta a tus padres, a los abuelos, a los tíos. Porque esa es la naturaleza de una tragedia. Arrasar con todo, dejando una esquela de dolor, desdicha y desgracia. Qué tragedia tan grande ser cristianos y vivir como si no fuésemos cristianos. Hay que arreglarlo, ¿sabes? No es posible que estemos viviendo todos los días vidas trágicas, catastróficas, cuando tenemos tanta bendición del Señor en nosotros. Hay que pensar en la cruz. Que tu primer pensamiento sea la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Pasó que el Señor te dio una vida nueva. Para que tu vida no sea una tragedia, sino que sea un gozo constante, una alegría constante por aquel que murió y se entregó por ti. Vamos a orar, vamos a despedirnos y orar. Padre, Señor, tu palabra tan exacta, tan puntual, tan refrescante, pero también con tanta confrontación. Señor, ¿qué decimos? Que tienes la verdad, que es cierto, que hemos menospreciado la sangre de Cristo, que pareciera que nos gusta más, Señor, estar en esclavitud que estar en libertad. Tú lo sabías, Señor. Por eso nos diste este mensaje. Por esto llamaste nuestra atención a la cruz, no al mundo, no a la carne, a la cruz de Cristo, donde está tu amor, donde está la alegría, donde está el gozo, la paz, donde está la decencia, donde está lo correcto. Ahí, en la cruz, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu nombre por ayudarnos a salir de este pozo cenagoso, Señor, de este lodo. Nos has brindado tu mano y nos has sacado, Señor. Nos has puesto en lugar espacioso. Has puesto en nuestros labios cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y se alegrarán como se alegra nuestro corazón al encontrar en tu palabra esperanza, vida, salud. Gracias, Señor. Gracias por traer fe a nuestros corazones. Si tú aún no conoces de Cristo, si tú aún no lo recibes, es el momento hoy de que pongas esa fe en quien puede salvar tu corazón, en quien puede cambiar tu corazón, porque Él sabe que lo necesitas. Y aquí está Él ofreciéndote ese cambio a través de su vida. Si tú quieres recibir a Cristo, si tú quieres decirle yo tengo fe en ti, dile: Dios, ahora sé que nací pecador, que he pecado toda mi vida. Te pido perdón por esos pecados. Yo recibo tu vida, yo recibo tu salvación, porque yo creo que tú moriste en la cruz, que ahí hubo un intercambio, que ahí me quedé yo, pero que tú viniste conmigo. Yo quiero recibirte en mi corazón, decir que tengo fe en ti,
yo creo en ti, Señor Jesús, y te recibo en mi corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues este llamado es para todos aquellos que vinieron con este corazón y queremos conocerte. Queremos conocer si hay alguien que se lleva a Cristo, si hay alguien que recibió a Jesucristo en su corazón, que le dijo: yo tengo fe en ti. ¿Hay alguien de aquí recibió a Cristo? Nada más levanta así tu mano. Queremos conocerte, queremos saludarte, queremos entregarte. Gloria a Dios. Bienvenida, bienvenida, bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más que haya recibido a Cristo, que se lo lleva en su corazón? No te vayas sin Cristo. Cristo quiere irse contigo. ¿Alguien más por acá? Levantamos la mano. Queremos conocerte. ¿Nadie? Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias.